OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. El polémico viaje del presidente Jimmy Morales a Naciones Unidas sigue causando reacciones. Por un lado, su vocero presidencial responde con evasivas y arremete contra la fiscal general. Y por otro, el canciller rechaza que se pida la remoción de Velázquez. Eso sí, ambos hacen énfasis en la importancia de la institución y no en las personas. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #SFViajeONU. A continuación, la nota. El gobierno dijo que buscará llevar ante la ONU una propuesta para combatir el crimen organizado, fortaleciendo las capacidades del sector justicia, en un intento por disuadir la primera versión de que el presidente Jimmy Morales pediría la remoción de Iván Velázquez de la CICIG. El nuevo modelo tiene como objetivo luchar frontalmente contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, las extorsiones, el sicariato, el secuestro y tráfico ilegal de armas de fuego, de la cual hemos sido víctimas todos los guatemaltecos. En ese plan no se menciona el combate de la corrupción. El Ejecutivo busca modificar el espíritu de la CICIG al pedir en la sede de la ONU mejorar las capacidades de la Comisión durante la ampliación del mandato. Esta reunión tiene como objetivo tratar temas de Estado, de política exterior, dentro de los cuales se buscará mejorar las capacidades de la CICIG durante la ampliación del mandato que otorgó el presidente Morales durante toda su gestión. Según el gobierno, la CICIG debe mejorar su labor debido a los índices de criminalidad, pese a que dentro de las atribuciones de la comisión no está la seguridad nacional. En el encuentro, Morales pedirá apoyo para combatir al terrorismo y que se investigue la corrupción, eso sí, no la interna. Ya que él está sumamente preocupado por la problemática terrorista con estructuras criminales bien organizadas y casos de corrupción a nivel internacional. El gobernante planteará las sombras que ve alrededor del trabajo que ha efectuado la CICIG en el país. Ya que estamos convencidos que se han tenido muchos aciertos y también es necesario aclarar algunas sombras acordes a la necesidad nacional, como la actual problemática terrorista con estructuras criminales bien organizadas y casos de corrupción a nivel internacional, de los cuales el presidente se encuentra muy preocupado y sobre todo todos los guatemaltecos nos encontramos preocupados. La aplicación de la pena de muerte, que ha sido de discusión en los últimos días, es uno de los temas que hablará el mandatario ante el organismo internacional. Se evalúa también discutir la implementación de la pena de muerte en Guatemala, que es un tema que se ha venido dando en los últimos días y que es necesario revisar dado la coyuntura que estamos viviendo tan violenta en el país. Entre tanto, el vocero presidencial no negó la posibilidad de que en la reunión Jimmy Morales pida remover al jefe de la CICIG. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos este miércoles con el análisis de todo lo ocurrido durante la jornada, conferencias de prensa que dicen una cosa, entrevistas que dicen otra, y discursos comunes en donde se habla de instituciones y no de personas. De eso estaremos hablando. ¿Qué está pasando en gabinete de gobierno, en casa presidencial? ¿Cómo se está preparando este viaje a Naciones Unidas? Y usted puede comentar y enviar sus opiniones con la etiqueta SFViajeONU. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches, Benkei. Desde ayer que nos tomó por sorpresa este tema, en donde teníamos una etiqueta al inicio, pero bueno, el mensaje de la fiscal general en redes sociales nos hizo pues consultar a la misma Telma Aldana qué sucedía, qué información tenía sobre esta posibilidad de solicitar la remoción del comisionado Iván Velázquez al frente de la CICIG. Lo que pensamos que se podía aclarar con un rotundo sí o un no llegó en la conferencia de prensa. Momentos después, el canciller Carlos Raúl Morales en Noticiero Guatevisión, en una entrevista exclusiva, pues trata de aclarar el asunto, pero también hay algunos espacios grises que deja el encargado de la política exterior. De eso estaremos hablando. Y bueno, ya luego de toda esta jornada, Philip, ¿cuáles son las luces y las sombras de esta crisis que comenzó, dicen, con un rumor, pero que el gobierno no logró aclarar, y hasta este momento no sabemos con certeza cuál va a ser la agenda de ese viaje de Jimmy Morales a Estados Unidos?
Bueno, muy buenas noches. Empecemos por la conferencia de prensa. Creo que podemos desmenuzar los eventos del día en varios momentos, pero yo quería empezar por la conferencia de prensa. Y aquí que Estuardo, que es profesor de comunicación, podrá contribuir a esto más que yo. Pero a ver, esa conferencia de prensa para mí le ganó a la de cuando aquí es de día y es de noche. Muchos hacían esa comparación, ¿no? De la conferencia de Roxana Valiente, queda fallida. Miren, honestamente me parece la conferencia de prensa más patética que yo he visto en mi vida. Y ahí creo que se deriva de dos cosas. Primero, pues ya hemos visto que Heinz Heimann tiene pues algunas formas no funcionales de dirigirse a la prensa, vamos a hablar de algunas de ellas, pero segundo porque literalmente lo mandaron a la guerra y sin fusil a defender algo indefendible, o sea, hay que decirlo así abiertamente, porque viene él y sale diciendo y nos viene con un discurso de 15 minutos diciendo que sí, que Guatemala tiene amenazas a la seguridad y que van a plantear una reformulación decisiva, bla, bla, bla. Y entonces empieza la ronda de preguntas y respuestas y le dicen, mire, y van a pedir la remoción del comisionado. Es que Guatemala tiene que no sé qué y que sí. Pero iba a pedir la remoción del comisionado, ¿sí o no? Es que mire que el modelo... Era un cassette. Era un cassette. Y entonces, y conforme empezaba a entrar a más respuestas, no sé quién me decía, es como que le echaran más mantequilla al piso porque cada vez se resbalaba más y más y más. Conclusión de todo esto. De esa conferencia de prensa, a ver, si se parte de la premisa que toda esta nota pues surge primero pues de una nota de José Rubén Zamora, pues después de una información que da la fiscal general, tan sencillo, a ver, si el gobierno quería aclarar la información, tan sencillo como decir, mire, no vamos a pedir la remoción del comisionado, o mire, sí la vamos a pedir por A, B, C y D. Pero si salen en este discurso tan pastelero de que no quieren decir ni sí ni no, los únicos dos efectos que generaban eso. Primero, generaban esa sensación de decir, no, qué patético. Y segundo, generan una sensación de que le estaban mintiendo a la opinión pública. Que era la percepción de la sombra, de la opacidad. Que era decir, mira, aquí hay algo raro, aquí hay algo chuco. Y entonces, a ver, cuando salen con una conferencia de prensa así de patética, en donde se manda un mensaje subyacente, de decir, mire, sí, le estoy mintiendo descaradamente, como cuando aquí es de día y es de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la experiencia que ha habido de esa comunicación de parte, no solo de este gobierno, sino de los anteriores, pues naturalmente la opinión pública dice, no, esto se cargan algo, y esto se cargan algo. Aquí no me están diciendo las cosas. Encerrado. Y aquí de verdad hay algo, porque, a ver, si lo quisieran hacer de forma transparente, hubieran venido a decir sí o no, y si hubieran dicho sí, hubieran dicho las razones. Desde anoche. Pero no, lo hacen de esa forma y el único mensaje que trasladan es, aquí hay una operación oscura, extraña, hay intereses espurios, no se lo pueden vender a la opinión pública, y por eso es que vimos esa avalancha de rechazo social, no solo que ya había empezado desde anoche, pero se genera esa avalancha de rechazo social en el que yo no vi a ningún solo actor políticamente relevante de este país apoyar la posición o la supuesta posición del Ejecutivo. Estuardo, esa conferencia de prensa que se da casi a mediodía con 1 hora de retraso, vimos los tropiezos del portavoz presidencial al momento de no responder una pregunta sencilla, una pregunta clara que se podía terminar con un sí o con un no. Los mensajes que hay que leer entre líneas de esa conferencia de prensa. Mira, el vocero utilizó una técnica, la utilizó mal, pero es una técnica por la cual él se aprendió 2-3 mensajes claves y no se podía salir del encuadre de los mensajes claves. O sea, aunque le preguntaran no sé, del eclipse, él tenía que responder siempre, vamos a pedir a Naciones Unidas un fortalecimiento de la lucha contra el terrorismo, ¿verdad? Y le preguntaban de las carreteras y entonces tenía que repetirlo. Esa es la forma de evasión, una forma de evasión, creo que lo hizo muy mal, y la evasión lo único que hizo en la mente del receptor, el emisor estaba diciendo vamos a Naciones, el receptor cada vez iba creciendo la duda de no está respondiendo las preguntas. Y aquí quiero reconocer a los colegas periodistas que estuvieron en la conferencia de prensa. Quiero reconocer que hicieron preguntas directas. También quiero reconocer que hay un orden, y esto es para el vocero, de periodistas en cuál orden van preguntando. Ese no se respetó otra vez hoy.
¿verdad? Generalmente empieza la radio oficial preguntando, aunque no esté en el orden. Aunque no esté en el orden. Aunque no esté en el orden, pero hoy la radio oficial, la segunda radio oficial fue la que siempre le dan la prioridad, y yo creo que ahí estuvo. Conclusión, dejó más dudas, y las dudas hacen una cuestión importante, confirman lo que en la mente del receptor, confirman lo que ya teníamos anoche. En ese contexto sale el gran titular hoy acerca del Tribunal Supremo Electoral, y ese es otro momento incómodo para ese momento es el más incómodo de todos, porque se nota como que están huyendo de lo que viene del Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral lo que dice es que va a revisar delitos electorales, financiamiento electoral ilícito. Aquí tenemos un personaje incómodo para el presidente, incómodo para Jafet Cabrera, incómodo para el hijo de Jafet Cabrera, para Jafetillo, que es el fantasma, que ya está extraditado con todo y esposa en Estados Unidos. El fantasma básicamente aquí lo que contó era que él había dado $1 millón al hijo de Jafet, y también había dado un carro blindado. En ese contexto también salen los viajes de Jimmy a Estados Unidos para recaudar fondos para sobre todo la segunda vuelta. Aquí es la segunda vuelta, y en donde él ya tiene mayor apoyo financiero. Totalmente, aún de mucha gente aquí en Guatemala, y el acompañamiento que le hizo ¿cómo se llama? Klaus Mérida. Klaus Mérida, sí, que le hizo Klaus Mérida, y el dinero. Entonces aquí la pregunta del Tribunal Supremo Electoral, creo que con toda la duda razonable, es ¿qué pasó con ese dinero? ¿Cómo se introdujo ese dinero al sistema financiero de Guatemala? ¿Es lavado de dinero? ¿Es financiamiento electoral? Y yo creo que ese es uno de los grandes temores del presidente. ¿Por qué? Porque él era el candidato, pero al mismo tiempo él es el responsable aún hoy de dar cuentas por haber sido el secretario general él era secretario general de FCN. ¿Ya? Y el problema que le presenta al presidente es que tiene que dar cuentas de ese dinero. Y ahí es donde empieza porque aquí va a seguir la investigación entonces de MP, apoyados por CICIG, y ahí es donde yo veo el gran problema del presidente. Primero, dinero que fueron a recaudar en segunda vuelta a Estados Unidos, que no sabemos, y dice el Tribunal Supremo Electoral que no se sabe. Segundo, las declaraciones del fantasma, que ahora se convierte en un gran actor precisamente para el presidente y las acusaciones del presidente. Pero luego viene también no solamente el presidente, porque esto podría cancelar totalmente ahora, es inevitable detener el proceso de investigación. El proceso de investigación va. No va a poder detenerlo. No. Mira, el presidente puede cambiar a la CICIG completa si quiere. El proceso no va a seguir, porque no va a evitar que se presente un antejuicio en ese momento. Ya la información está afuera. Si no lo hacen unos, lo vamos a hacer los periodistas. Pero ahí hay un proceso. Y el tercero, me pareció en la conferencia de prensa algo muy interesante. Y yo lo puse en redes, y todos los comentarios que escribieron después. La mención que hace ¿cómo se llama? Heinz, de la UNI, ¿ya? Solo dejémoslo ahí por un momento, la mención que hace de la UNE, porque a mí me pareció que ese es otro de los grandes temores que tiene también el FCN Nación. Ojo que la UNE también podría entrar en un proceso de eliminación del partido político. Es que miren, o sea, ¿por qué yo empecé haciendo referencia a la conferencia de prensa? Porque muchos de los comentarios de los televidentes nos dicen, es que era un rumor. Ok, si es un rumor, se niega. Tan fácil como decir, mire, es un rumor, y dejen de andar hablando cosas, y ya, punto. Y ahí se muere todo el ciclo noticioso. Y que le hagan 20 preguntas, no, es mentira, no se va a hacer, es mentira, no, es mentira, punto. Va. Si la idea era sí, pedir la remoción de Velázquez, entonces decir sí, el presidente va a ir a Naciones Unidas, lo va a hacer por A, B, C y D. Y lo puede hacer. Y da las razones. Es que lo puede hacer, es otra cuestión. Correcto. Porque mucha gente dice no lo puede hacer. El presidente sí puede pedir la destitución de Iván Velázquez. Eso es parte del contrato, del trato que se hace con Naciones Unidas. Pero al venir y adoptar esta posición de sí, pero fíjese que no, pero mire que sí, y no poder responder ni sí ni no, solito, comunicacionalmente hablando, el vocero entró en una espiral de decadencia en donde no se pudo controlar. Y entonces ahí generó todo este nivel de gran rechazo popular. El tema que yo les quiero decir es que, miren, si hubiese habido una consideración de Estado, o sea, si el presidente se hubiera sentado y hubiera dicho, miren, yo de verdad creo que es necesaria pedir la remoción por A, B, C y D, y dar argumentos y demás,
entonces estaríamos hablando de los temas de Estado. Pero como dejan de entrever este mensaje en donde pareciera que sí quieren, pero les salió mal la jugada, se les filtró la información, y lo están haciendo bajo la mesa, no querían que nadie se enterara. Entonces resulta que ahora ya no pensamos en razones de Estado, sino que ya pensamos en temas personales. Y entonces ahí es donde entran los temas que mencionaba Estuardo, porque entonces, primer tema personal que salta a la vista. El presidente, y lo hemos dicho en este espacio, está en una posición complicada personalmente porque su hijo y su hermano están enfrentando un proceso penal que lleva MP y CICIG. Eso se entiende. Y entonces, ¿qué pasa? A ver, yo me imagino que en los zapatos de cualquier padre o hermano decir, a ver, ¿cómo ayudo a mi hijo y a mi hermano? Pues que en su caso es el expresidente de la República. Entonces, el problema es que ya, a ver, hipótesis número 1 es que ya se le nubló la vista y entonces en aras de salvar a su hijo y a su hermano está dispuesto ¿cree que esta es una salida? A utilizar un recurso de Estado para un objetivo personal. Segundo, la otra posibilidad es que él esté viendo el entorno, entonces a ver, el fantasma, el TSE, que la denuncia. Lo van arrinconando. Vienen por mí. Y acuérdense cómo funciona esto también. O sea, aquí en Guatemala de verdad sobran los especialistas en crear miedo. Entonces debe tener N cantidad de gentes hablándole al oído y decirle, mire, presidente, maestros de conspiraciones, vienen por usted, le van a llegar, o sea, si no lo sacan, le van a llegar. Entonces le crean todo este entorno psicótico, paranoico, en donde el presidente dice, sí, me toca salvar yo el pellejo. Y esta es la medida y entonces, ¿qué extrema que debo hacer? A ver, hay que pedir que se vaya. Bueno. ¿Por qué? Entonces, toda esta construcción es posible crearla porque nadie pudo decir sí o no. Es que es tan sencillo, tan complicado. Y esto ya empezó un movimiento nacional en contra del presidente. Hay una convocatoria de protesta para el sábado a las 3 de la tarde. De eso y mañana al regresar. Mañana a las 6. 6 de la tarde. Al regresar, la etiqueta SF, viaje o no volvemos.